¿Qué tal, estimados estudiantes? ¿Cómo están? Hoy vamos a desarrollar nuestra clase sobre peróxido. Debemos conocer el concepto básico de peróxido. Se denominan peróxido a los óxidos que tienen el grupo peroxo. Como vemos acá, dos átomos de oxígeno unidos por enlace, que se forma por la unión de dos átomos de oxígeno por una de sus valencias, quedando cada átomo de oxígeno con una valencia libre. En los peróxidos el número de oxidación del oxígeno es -1. Vayamos directamente al ejemplo. Peróxido de potasio. ¿Qué debo formar primeramente? Debo formar el óxido de potasio. Óxido más un átomo de oxígeno formamos peróxido. Entonces acá la valencia del potasio, debo conocer también cuánto es su valencia. El potasio, vemos acá su símbolo es K y tiene valencia 1. Entonces ahí, valencia 1 del potasio y el oxígeno valencia 2. ¿Qué debo hacer ahí? Debo intercambiar la valencia. Acá va a ser 2 y acá va a ser 1. ¿Qué le debo sumar? Le debo sumar un átomo de oxígeno, como vemos ahí. Y esto me lleva a un producto, y para el producto pasa el potasio directamente con el oxígeno, y el potasio tiene 2 y acá hay una suma de oxígeno. 1 más 1 va a ser 2. No puedo simplificar porque estoy formando el peróxido de potasio. Y puedo formar también la fórmula estructural. Acá veo que hay dos átomos de potasio. Notan acá dos átomos de potasio y dos átomos de oxígeno. Vayamos al otro ejemplo, peróxido de calcio. El calcio, ¿cuánto es su valencia? El calcio tiene valencia, calcio Ca, valencia 2. Entonces coloca ahí su valencia, que es 2, y el oxígeno también tiene valencia 2. ¿Qué debo hacer? Debo intercambiar la valencia en número y en cruz como subíndice, es decir, hacia abajo. Y como son números pares se puede simplificar, como vemos ahí se simplifica y queda 1 y 1. ¿Qué le debo sumar? Le debo sumar un átomo de oxígeno. Esto me lleva a un producto, pasa calcio 1 y el oxígeno, ¿cuánto va a pasar? Una suma de oxígeno acá, 1 y 1. 1 más 1 va a ser 2, entonces tenemos dos átomos de oxígeno. Y esta es la fórmula de peróxido de calcio. También puedo representar la fórmula estructural. Entonces acá va a ser un átomo de calcio y dos átomos de oxígeno, como vemos ahí, y se representa de esta manera. Pasamos al otro contenido, hidruros metálicos. Se obtienen por la combinación de un metal con el hidrógeno. Metal con el hidrógeno forman hidruros, acuérdense de eso. Elementos, las fórmulas, vamos a nombrar en las tres nomenclaturas. Empezamos con el sodio. Sodio, ¿cuál es su símbolo? Busco en la tabla de valencia, en la tabla periódica también van a encontrar su símbolo es Na, valencia 1. Entonces, hay valencia 1 y el hidrógeno también tiene valencia 1. ¿Qué debo hacer acá? Intercambiar el número. Como es 1 y 1 se queda así. Esta es la fórmula. Y nombramos, el sodio tiene única valencia, entonces va a ser hidruro de sodio. En la nomenclatura tradicional se escribe la palabra hidruro. Metal con el hidrógeno da hidruro. En la sistemática se utilizan los prefijos, acuérdense de eso. Acá hay uno, entonces dice monohidruro de sodio. En la nomenclatura de estos hidruro de sodio indicar su valencia en número romano. Vayamos al siguiente ejemplo. El calcio. Calcio, ¿cuánto es su valencia? El calcio tiene valencia 2. Entonces coloca ahí valencia 2 y el hidrógeno tiene valencia 1. Se intercambian las valencias, como van a ver ahí. Para hidrógeno pasa 2 y el hidrógeno que tenía 1 pasa 1 acá, pero no se escribe. Entonces va a ser hidruro de calcio. Y acá tengo 2 de hidrógeno, entonces va a ser dihidruro de calcio. Y la nomenclatura de esto va a ser hidruro de calcio, indicar su valencia en número romano. El hierro con valencia 2 me indica acá, entonces formulo ahí 2, el hidrógeno tiene 1 y luego intercambio las valencias en número, como vemos acá. Para nombrar debo controlar en la tabla periódica o la tabla de valencia. Acá el hierro tiene valencia 2 y 3 y ahí yo estoy trabajando con la valencia menor, entonces debe llevar terminación oso. Entonces va a ser hidruro ferroso. Hidruro ferroso. Cuando lleva terminación oso, ico, no lleva el prefijo de. Hay que diferenciar eso. En la nomenclatura sistemática, acá tenemos 2, entonces va a ser dihidruro de hierro. Y acá va a ser hidruro de hierro valencia 2.
Oro con valencia 3. ¿El oro cuánto es su valencia? El oro tiene valencia 1 y 3 y ahí va a trabajar con su mayor valencia. Va a llevar terminación ICO. Entonces acá, ¿qué hago? Coloco la valencia en número romano y luego intercambio en número y en cruz. Entonces acá va a ser 3 y ahí va a ser hidruro áurico. Va a ser trihidruro de oro en la nomenclatura sistemática porque tenemos 3 de hidrógeno. Y acá va a ser hidruro de oro valencia 3. Y así sucesivamente van a trabajar. Recuerda la importancia de lavarse las manos correcta y frecuentemente, además de utilizar el ángulo interno del codo al toser o estornudar para evitar la propagación del coronavirus. A cuidarse, chicos. Muchas gracias y nos volvemos a reencontrar en el próximo video.